nos adentramos en un análisis profundo y revelador sobre una de las tragedias más impactantes de la historia moderna, el Holocausto. Pero, ¿qué revelan realmente las cifras detrás de este oscuro capítulo? ¿Cómo las estadísticas pueden ayudarnos a comprender la magnitud de lo ocurrido? En este video desentrañaremos los números que definen esta época de horror y pérdida, examinando de cerca las cifras que a menudo se citan pero raramente se exploran en profundidad, desde la alarmante cantidad de víctimas hasta el inimaginable alcance de los campos de concentración y exterminio. Cada número tiene una historia que contar. Prepárate para un viaje donde las estadísticas nos ofrecen una ventana al pasado, revelando verdades que no pueden ni deben ser olvidadas. Y si aún no lo has hecho, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para descubrir más contenidos que iluminan aspectos cruciales de nuestra historia. No olvides de activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones. Primero, número de víctimas judías. Imagina una Europa donde 2/3 de la población judía desaparecen en menos de una década. Este escenario aterrador no es ficción, sino una realidad histórica. Durante el Holocausto, alrededor de 6 millones de judíos fueron brutalmente asesinados. Esta cifra representa mucho más que un número, simboliza una comunidad vibrante y diversa que fue desgarrada por el odio y la persecución. Cada una de estas 6 millones de vidas tenía una historia, un nombre, sueños y aspiraciones. Desde las calles de Varsovia hasta los rincones de París, la presencia judía, que alguna vez fue un tapiz de culturas y tradiciones, quedó silenciada. La magnitud de esta pérdida es abrumadora, un recordatorio sombrío de lo que sucede cuando el odio se convierte en política y la humanidad se pierde en oscuridad. Esta tragedia, uno de los genocidios más crueles de la historia, aún resuena en nuestro presente como un eco constante de lo que nunca debemos permitir que se repita. Segundo, víctimas no judías. La sombra del Holocausto se extiende más allá de la tragedia judía. Otros 5 millones de almas, olvidadas a menudo en las páginas de historia, también cayeron bajo la mano asesina del régimen nazi, entre ellos gitanos, personas con discapacidades, polacos, prisioneros de guerra soviéticos, disidentes políticos, homosexuales y testigos de Jehová, todos víctimas de una ideología que buscaba erradicar la diversidad y la diferencia. Estas víctimas no judías enfrentaron persecuciones brutales, marcadas por la misma deshumanización y crueldad que sufrieron los judíos, desde campos de exterminio hasta experimentos inhumanos. Cada grupo sufrió su propio calvario. Este capítulo oscuro de la historia nos recuerda que la intolerancia y el odio pueden dirigirse a cualquiera y subraya la importancia de recordar a todas las víctimas del Holocausto, no solo como números, sino como seres humanos con historias, familias y sueños que fueron brutalmente arrebatados. Tercero, número de campos de concentración y exterminio. Imagina un mapa de Europa salpicado con más de 42.000 puntos negros, cada uno representando una historia de terror y desesperación. Ese era el paisaje del continente durante el régimen nazi, con aproximadamente 42.000 instalaciones utilizadas para la concentración, detención y trabajo forzado y exterminio. Más allá de esta impactante cifra, había más de 1.200 campos de concentración y exterminio en lugares infames como Auschwitz, Treblinka y Sobibor, que se convirtieron en sinónimos de la barbarie humana. Estos sitios no eran solo lugares de muerte, sino fábricas de sufrimiento, donde millones fueron despojados de su humanidad. Cada campo, cada instalación era un engranaje en la vasta máquina de opresión y genocidio del régimen nazi. Recordar estos lugares y lo que representa es crucial para asegurar que tales atrocidades nunca se repitan en la historia de la humanidad. Cuarto, niños judíos asesinados. En el corazón más oscuro del Holocausto hay una cifra que destaca por su crueldad: 1.5 millones de niños judíos cuyas vidas fueron cruelmente arrebatadas. Estos niños, que deberían haber estado jugando y aprendiendo, en cambio se encontraron
atrapados en la pesadilla más brutal de la historia moderna. Cada uno de estos 1.5 millones representa una promesa rota, un futuro que nunca llegó a ser. Desde bebés hasta adolescentes, estos niños fueron víctimas de una persecución implacable, privados no solamente de su inocencia, sino también de la oportunidad de crecer, de amar y contribuir al mundo. Su pérdida es un recordatorio desgarrador de la profundidad de la tragedia humana que fue el Holocausto. Quinto, sobrevivientes judíos. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el mundo presenció un capítulo sorprendente de la resistencia y supervivencia de los millones que sufrieron en los campos de concentración nazi. Solo alrededor de 200.000 judíos lograron sobrevivir. Estos sobrevivientes, marcados por cicatrices físicas y emocionales, emergieron de las sombras de la muerte contra todo pronóstico. Gravemente desnutridos y enfermos, estos hombres, mujeres y niños representaban los restos destrozados de la comunidad una vez floreciente. Su supervivencia fue testimonio de la resistencia humana en medio de la adversidad más extrema. Cada uno de ellos lleva consigo no solo las marcas de su sufrimiento, sino también la pesada carga de ser testigos de una de las mayores atrocidades de la historia. Sexto, deportaciones de judíos. La deportación de más de 3 millones de judíos a campos de exterminio y concentración es una de las facetas más desgarradoras del Holocausto. Imagina trenes de carga abarrotados, no con mercancía, sino con seres humanos, hombres, mujeres y niños arrancados de sus hogares, empujados hacia un destino desconocido y aterrador. Estos trenes y otros medios de transporte se convirtieron en símbolos de miedo y desesperación. Viajando a través de Europa, marcaron el inicio de un viaje sin retorno para millones. La deportación masiva no fue solo un acto de desplazamiento forzado, fue una orquestación cuidadosa planeada para llevar a cabo uno de los genocidios más sistemáticos en la historia de la humanidad. Séptimo, pérdida demográfica judía. En 1933, Europa era el hogar de aproximadamente 9.5 millones de judíos, una comunidad vibrante y diversa, pero en 1945, al finalizar el Holocausto, esa cifra se había desplomado a solo 3.5 millones. Esta caída dramática, una disminución del 66%, no fue un cambio natural, sino el resultado directo de uno de los genocidios más brutales de la historia. La pérdida demográfica judía durante este periodo no solo alteró el tejido social y cultural de Europa, sino que también dejó una cicatriz indeleble en la memoria colectiva mundial. Este cambio drástico en la demografía judía es un testimonio mudo pero elocuente de la devastación causada por el odio y la intolerancia, un recordatorio sombrío de las consecuencias de la persecución y la aniquilación sistemática. Hemos recorrido juntos un camino a través de uno de los periodos más oscuros y trágicos de la historia humana, el Holocausto, desde la inimaginable pérdida de vidas hasta la devastación demográfica. Cada aspecto de esta tragedia nos recuerda la importancia de la memoria y la educación para prevenir que horrores similares se repitan en el futuro. Estas historias no son solo del pasado, son lecciones vitales que resonarán a través de las generaciones. Si este video te ha impactado, te invitamos a compartirlo para mantener viva la memoria de estos eventos. Suscríbete a nuestro canal para más contenido que exploran y educan sobre los temas cruciales de nuestra historia. Juntos podemos asegurarnos de que el mundo nunca olvide y se mantenga alerta ante las señales de la intolerancia y odio. Gracias por acompañarnos en este viaje de recordación y reflexión.